A veces, la memoria me envuelve como una niebla, un susurro de lo que pudo haber sido. 7 años tenía yo, Jessica Thompson, una niña sencilla, en una casa cálida, el hogar que mis padres habían construido juntos. Recuerdo esos primeros años como un cálido sol de verano, cenas familiares que perfumaban la casa, paseos dominicales al parque, historias contadas a dúo antes de dormir. La separación de mis padres fue un terremoto que lo desmoronó todo. Mi padre se marchó, pero nos dejó la casa, una fortaleza financiera que aseguraba nuestra comodidad. Su generosa manutención permitía a mi madre una vida sin preocupaciones, una situación que, al parecer, la complacía enormemente. 12 meses después, llegó Steve a nuestras vidas. Al principio, parecía un ángel, dulces y risas, un torbellino de amabilidad fingida. El matrimonio llegó con rapidez, y tras él, el nacimiento de Cindy, mi hermanastra. Ahí comenzaron las grietas. Steve me miraba con una frialdad que me heló el alma, como si fuera un obstáculo en su camino. En mi ausencia, sus palabras eran dardos envenenados. ¿Acaso extrañas a tu padre? ¿No preferirías vivir con él? Un día, a los 12 años, escuché una conversación que lo cambió todo. La voz de Steve, grave y decidida, resonó en mi memoria. He recibido un ascenso. Mi sueldo se ha duplicado. Ya no necesitarás trabajar, ni la pensión de Jessica. Mi madre respondió, con un susurro cargado de cansancio. Pero ese dinero es fundamental, Steve. Cubre muchos gastos. No podemos hacer eso, no a Jessica. En ese instante, supe que mis padres no se habían divorciado solo por ellos, sino por mí. La tristeza me abrazó como un manto gélido, un peso inmenso que aún hoy me acompaña. Las palabras de Steve, un eco vacío, resonaron en la silenciosa casa que ya no era un hogar para mí. Su ambición se vislumbraba claramente, una vorágine que me despojaba de mi seguridad. Una profunda náusea me invadió. La frivolidad con que mentía me heló la sangre. Maravilloso, murmuré, la ira contenida apenas disimulada en mi voz, como un volcán a punto de erupcionar. Deseé hablar con su médico, inquirir sobre la intervención. Conécteme con él, por favor, pedí, con la esperanza de una verdad que se negaba a aflorar. Un silencio breve, una pausa cargada de significado, precedió a su respuesta evasiva. Ay, cariño, está muy ocupado ahora mismo. Además, no hay necesidad de molestarlo. La línea se cortó bruscamente, dejándome sola con el eco de sus palabras y la amargura que me inundaba. Quedé petrificada, observando el teléfono como si fuera un objeto extraño. Un torbellino de recuerdos me golpeó con la fuerza de un huracán. 12 años, la fría decisión de mi madre de desprenderse de mí, porque ya no necesitaba el dinero de papá. Su reaparición, fría y calculadora, solo después de la muerte de mi padre y la herencia que me dejó. Las listas de compras, un silencioso pero imperioso reclamo a mi economía. Y ahora esto, la traición definitiva, un golpe bajo que me dejó sin aliento. Decidí seguir la farsa, llamando a mi madre cada día para preguntar por su recuperación. Cada vez, una excusa nueva, un invento más absurdo que el anterior. El doctor está en cirugía, cariño. Tiene una conferencia hoy. Está atendiendo a otros pacientes. Descansa hasta mañana. Era como asistir a una obra de teatro pésima, donde el actor principal olvidaba sus diálogos constantemente, improvisando sin talento alguno. Comencé a llevar una lista de sus mentiras, impulsada por la rabia y la incredulidad ante semejante espectáculo de falsedades. 13, 14, 15. Cada excusa una punzada más en mi alma. Mamá, le dije en una llamada, intentando sonar preocupada. ¿Quizás podríamos hacer una videollamada? Anhelaba ver su rostro, asegurarme de que estaba a gusto en ese lugar inhóspito. Del otro lado, un revuelo, como si ella cubriera el auricular mientras consultaba con Cindy sobre qué decir. Ay, cariño, parezco un espantajo, respondió al fin. Estoy hinchada, llena de moratones. Y añadió, con un suspiro,
Además, el internet aquí es pésimo, se corta constantemente. De fondo, una música italiana, ligera y alegre, casi imperceptible. ¿En serio? Insistí, incrédula. Eso me parece extraño para un centro médico de primer nivel. Ya sabes cómo son estas cosas, replicó ella, apresurada. Mira, debo irme. Es hora de mi fisioterapia. En mi siguiente intento, cambié de estrategia. Mamá, envíame la factura directamente. Transferiré los $35,000 restantes a su cuenta. No, dijo con demasiada premura, con una brusquedad que me dolió. Luego, suavizando el tono. Quiero decir, no es necesario. Envíala a mi cuenta y yo me encargo de todo con el hospital. Ya me conocen aquí. Tras esa conversación, dejé de llamar. Que sufran un poco, pensé con frialdad. Una semana después, el número de mamá apareció en mi teléfono. Observé cómo sonaba, imaginando su creciente pánico al comprender que el dinero quizás no llegaría. Luego, el mensaje. Jessica, el hospital exige el pago inmediato. Amenazan con enviar la factura a cobros. Por favor, necesitamos el dinero de inmediato. El tiempo se estiró como chicle. Dejé pasar varias horas antes de teclear una sola palabra. Sin problema, me enviaron la factura del hospital. La atendería enseguida. El silencio respondió, un silencio denso que se prolongó por 3 días. Imaginé su frenética búsqueda de una salida, una solución desesperada. Entonces, un correo electrónico irrumpió en mi bandeja de entrada, con el asunto urgente y la factura adjunta. Abrí el archivo, y una risita casi me escapó. La chapuza era evidente, una burda imitación. El membrete borroso, un plagio descarado. La fecha, 6 meses atrás. La dirección del hospital, California, no Arizona. Pero lo más revelador, la sección de datos bancarios indicaba la cuenta personal de mamá. Contemplé aquella patética falsificación. Una mezcla de ironía y profunda tristeza me invadió. Fotografié un fajo de billetes de $100, retirados esa semana, dispuestos como un abanico sobre mi escritorio. Recibí su factura, respondí, adjuntando las imágenes. Le envío el dinero. Mi dedo se posó sobre el botón de enviar. Dudó un instante antes de pulsarlo. Juego iniciado, mamá, pensé. Veremos qué historia inventas ahora. Mi teléfono vibró menos de 1 hora después. El nombre de mamá iluminó la pantalla. Respiré hondo antes de contestar. Jessica. Su voz era un chillido, una mezcla de pánico. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el resto del dinero? Hemos estado esperando. Deja de fingir, mamá. La interrumpí, mi voz gélida como el acero. Sé exactamente dónde estás, y no es en ningún hospital. ¿De qué hablas? Estamos en Italia, en una suntuosa villa. Cindy, mi tía Ángela y Emma se deleitan con las boutiques de alta costura y los lujosos restaurantes. Un silencio pesado cayó entre nosotras, como una losa de piedra. Casi podía sentir la vorágine de sus pensamientos, tejiendo una red de mentiras. ¿Cómo te enteraste? Preguntó, la voz entrecortada. Las instantáneas de Cindy llegaron a la hermana de Rachel, quien se las mostró a Rachel, y de ahí a mí, respondí, sin titubeos. ¿Creíste que no lo descubriría? Lo vi todo. La opulencia de la villa, los despilfarros en las tiendas, cada detalle. Aprovechaste la muerte de mi padre, mi dolor, mi culpa por no haber podido salvarlo, para estafarme y financiar vuestras vacaciones. Un nuevo silencio, denso y expectante, antes de que su tono cambiara drásticamente. La falsa preocupación se disipó, dejando paso a una furia defensiva. Bien, sí, estamos en Italia. Sabía que nunca nos darías dinero para unas vacaciones. Pero ¿por qué no deberíamos viajar nosotras también? Tú siempre estás de aquí para allá, París, Londres, Nueva York. Mientras tanto, Cindy y yo apenas podemos pagar la compra. ¿No es justo? ¿No es justo? Mi voz temblaba, un hilo apenas audible. No es justo tener 12 años y escuchar a tu madre negociar tu vida como si fueras un objeto porque ya no necesita el dinero de tu padre.
No es justo que esa misma madre reaparezca 16 años después, no por añoranza, sino porque tu padre murió y te dejó una herencia. Podemos hablar de eso luego, dijo apresuradamente, el tono alterado. Ahora tenemos un problema grave. Carecemos de fondos para los billetes de regreso y aún debemos la renta de la villa. Necesitamos volver a trabajar. No podemos perder nuestros empleos. El teléfono resonó. Un insistente llamado a la realidad. $35,000, suplicó Jessica. En ese instante, una claridad fulminante iluminó mi mente, despiadada como un rayo. Nada había cambiado. Seguía siendo la misma mujer que me abandonó cuando dejé de serle útil financieramente. Ahora, me reclamaba, o mejor dicho, reclamaba mi dinero. Ese es tu problema, no el mío. Respondí con voz seca, cortante como un cuchillo. Adiós, mamá. Colgué, borrando su número de mi vida como si fuera una mancha indeseable. Luego, una purga digital. Cada red social, cada aplicación de mensajería, cada posible vía de contacto fue bloqueada. Mamá, Cindy, tía Ángela. Todas las implicadas en esa farsa quedaron aisladas de mi mundo. En el silencio de mi apartamento, el legado de papá, sentí un cambio sísmico en mi interior. La última chispa de esperanza, la ilusión de que mi madre pudiera quererme, de que deseara una relación genuina con su hija y no con su dinero, se extinguió por completo, fría y definitiva. 15 días después, la llamada de mi abuela irrumpió en mi soledad. Casi no respondí, pero la abuela siempre había sido diferente. Su honestidad, su autenticidad eran un faro en la tormenta. Jessica, cariño, dijo su voz, teñida de preocupación. Tu madre me ha llamado. Dice necesitar $15,000 con urgencia. No tengo esa cantidad, pero pensé que quizá tú... Abuela, contesté con suavidad. Déjame contarte lo que sucedió en realidad. Le revelé todo. La operación fraudulenta, las vacaciones italianas, la estafa elaborada para despojarme de mi dinero. Con cada palabra, percibí el peso creciente de la tristeza en su voz. Oh, Jessica, suspiró al final. Lo siento tanto. No tenía ni idea de que Sara haría algo así. Abuela, cálmate, le aseguré. Ellas mismas se metieron en este atolladero. Que se saquen solas. No tuve que esperar mucho para saber cómo se las arreglaron. 3 días después, Rachel me llamó. ¿Has visto el espectáculo que Cindy está montando en las redes?, me preguntó. No. Las había bloqueado por todas partes. Rachel continuó su relato, un torrente de palabras. Cindy está organizando una colecta, afirmando que su adinerada hermana las abandonó en Italia sin un céntimo para regresar. Te pinta como una rica insensible que dejó a su familia desamparada en un país extranjero. Sentí la familiar oleada de enojo, pero esta vez mezclada con algo más. Una divertida ironía. ¿Y cómo les va con ese plan?, pregunté. Bueno, respondió Rachel. Llevan casi 15 días intentando reunir el dinero. Tuvieron que vender toda esa ropa y bolsos de marca que compraron. Al parecer, el dueño de la villa amenazó con llamar a la policía porque no podían pagar el alquiler. Y esto es lo mejor. Casi pierden sus empleos, porque se quedaron mucho más tiempo del autorizado para sus vacaciones. Negué con la cabeza, imaginando su gran aventura europea convertida en un fracaso estrepitoso. Un mes más tarde, la abuela volvió a llamar con nuevas noticias. Ya regresaron, dijo, pero Jessica, es un desastre. Tu tía Ángela no le habla a tu madre. Parece que Sara le exigió que ayudara a pagar el viaje después del desbarajuste. Y ella y yo tuvimos una pelea terrible porque no pude darle dinero para los billetes de regreso. La culpa me cayó como un rayo. Me acusó de preferirte a ella. Perdón, abuela, por arrastrarte a este embrollo. No te preocupes, mi niña. A veces, las consecuencias de nuestros actos nos alcanzan implacablemente. Tras colgar, me acerqué al ventanal de este apartamento, el apartamento de papá, y contemplé la urbe. El sol se despedía, tiñendo el cielo con los colores del atardecer, una explosión de rosas y naranjas. Sobre mi escritorio, una pila de folletos turísticos aguardaba. Planeaba mi próximo viaje, a Grecia esta vez. Mi yo anterior se habría sentido culpable, carcomida por el peso de viajar mientras mamá y Cindy luchaban. Habría intentado, por enésima vez, forzar una conexión,
construir esa relación familiar que siempre anhelé. Pero esa persona ya no existe. La ha reemplazado alguien más fuerte, alguien que finalmente comprendió que ciertas relaciones son heridas que no sanan. Las últimas palabras de papá, resonando aún en mi memoria desde aquel hospital, me vuelven. Fuiste lo mejor de mi vida, Jessica. Nunca lo olvides. No lo había olvidado. Y por fin comprendí mi fortuna, la inmensa suerte de haber tenido un padre que me amó incondicionalmente, que me priorizó, que me enseñó mi propio valor, que mamá y Cindy se queden con sus intrigas y manipulaciones. Yo tengo el amor de mi padre, su legado, y sobre todo, mi autoestima intacta. Hoy reina la calma en mi vida. Viajo cuando lo deseo, trabajo con pasión, y comparto mi tiempo con amistades que me aprecian por quien soy, no por lo que pueda ofrecerles. 12 meses, 24 meses, 365 días. Cada uno un nuevo amanecer sin el lastre de su amargura. El eco de sus vidas llega a mis oídos, fragmentado, a través de los susurros de la abuela, mamá y Cindy, en su laberinto de desgracias autoinfligidas, buscando siempre un nuevo blanco para sus miserias. Antes, sus tribulaciones me laceraban el alma, un torbellino de angustia que me absorbía por completo. Ahora, sin embargo, observo su tormento desde una orilla distante, como las olas que rompen contra un acantilado impasible. Su sufrimiento ya no me alcanza. 365 días al año, las noticias que me llegan de ellas son como gotas en el océano de mi propia existencia, sin fuerza para perturbar la calma que he logrado construir. La oscuridad me envolvía como una pesada manta, la mano apretada contra la boca, conteniendo un grito silencioso. El vaso de agua, antes ansiado, permanecía intacto, olvidado en la mesita. Las palabras resonaban, un eco cruel en mi mente. Mi propia madre me intercambiaba, como una mercancía cuyo valor había expirado. Su nueva riqueza la había liberado de la carga que representaba mi padre, y yo, su hija, era el sacrificio. Ahora, desde la distancia de los años, me pregunto si alguna vez sospecharon que fui testigo de aquella fría transacción. Su anuncio, de mudarme con mi padre, sonó a caridad, a un favor inmerecido. Más oportunidades, había dicho, ocultando la verdad, mi inconveniencia económica. Sin embargo, el abrazo de mi padre fue un puerto seguro, sin preguntas, sin juicios. Su apartamento me esperaba, una habitación pintada con mi color preferido, una biblioteca repleta de mis novelas favoritas. Recuerdo la noche de mi llegada, sentado junto a mi cama, sus palabras resonando como un faro en la tormenta. Lo siento, pequeña, pero quiero que sepas que siempre tendrás un hogar aquí. Siempre. Aquellas promesas fueron mi roca, mi refugio. Mientras mi madre construía una nueva vida, una familia ajena a mí, limitándose a las llamadas obligatorias en fechas señaladas, mi padre estuvo presente en todo. Las representaciones escolares, las reuniones con los profesores, incluso en el desamor de mi primer enamoramiento. El recuerdo de la sonrisa incondicional de Cindy, su asentimiento inmediato y sin vacilaciones, permanece grabada a fuego en mi memoria. Mañana llamaré a Marcos por Jessica. 7 años después, aquella noche de oscuridad, fue el comienzo de un nuevo amanecer. Me aseguré de recibir una educación privilegiada, en un colegio privado de renombre, cultivando mis aptitudes sin jamás sentirme una carga para él. Cuando llegó el momento crucial de las solicitudes universitarias, compartimos innumerables noches, revisando ensayos, explorando opciones académicas. Recuerdo vívidamente el día que llegó la carta de admisión de Princeton. Las lágrimas asomaban a los ojos de mi padre mientras la leía. «Lo lograste, pequeña», dijo, abrazándome con fuerza, un abrazo paternal que me envolvió en su calidez. «Siempre lo supiste», añadió, con orgullo inmenso. La universidad costaba una fortuna, pero papá nunca se quejó. «Tu educación es mi prioridad», repetía cada vez que tocaba el tema del gasto, su voz firme y llena de determinación. Esos 4 años volaron, y antes de darme cuenta, me graduaba con honores. Conseguí un puesto en una de las más prestigiosas consultoras de la ciudad. Alquilé un departamento elegante en el centro, cerca de la casa de mi padre. Cenábamos juntos cada domingo, una costumbre sagrada desde que tenía 12 años. Él preguntaba por mi trabajo,
Yo le contaba de mis proyectos. A veces, simplemente compartíamos un silencio cómodo, viendo películas antiguas como en los días de instituto. La perfección se desmoronó sin previo aviso. Un diagnóstico fulminante. Cáncer de páncreas, en fase 4. 6 meses, sentenciaron los médicos. Fueron optimistas, pues solo 4 meses sobrevivió. Tenía 28 años cuando lo perdí. Las últimas semanas fueron desgarradoras. Pedí una licencia laboral para acompañarlo en el hospital, sintiendo cada latido de su corazón agonizante. Una noche, casi al final, apretó mi mano con fuerza. Sus ojos, profundas piscinas de tristeza y amor, mirándome fijamente. Fuiste lo mejor de mi vida, Jessica. Nunca lo olvides. Susurró con un suspiro que se llevó consigo parte de mi alma. Tras su partida, un torbellino de emociones me golpeó. Había heredado su precioso apartamento, un oasis en el corazón de la ciudad, y $700,000 en sus cuentas bancarias. Sin embargo, el dinero era irrelevante. La ausencia de mi padre era una herida abierta. Un mes después del entierro, mi teléfono vibró. Casi lo dejo caer al ver el nombre de mamá en la pantalla. Jessica. Su voz temblaba, como una pluma al viento. He oído lo de tu padre. Lo siento mucho. Habían pasado años desde nuestra última conversación. Gracias. Logré musitar, con la garganta seca. Sé que quizá no sea el mejor momento, pero... Steve también falleció hace poco. Un ataque al corazón. Una pausa, cargada de silencio. He pensado mucho en ti. Quizá la pena me había dejado vulnerable, o quizás solo ansiaba creer en la redención, pero acepté su invitación a un café. Un café se convirtió en visitas regulares. Conocí a Cindy de verdad por primera vez desde que era una bebé. Tenía 21 años, navegando entre entrevistas de trabajo, sin rumbo fijo. Mamá trabajaba como cajera en el supermercado del barrio, un contraste abismal con su pasado. Comencé a visitarlas varias veces al mes. Les contaba mis aventuras, mis escapadas de fin de semana a diferentes estados, mis vacaciones en Europa. Siempre llevaba regalos, ropa de diseño para Cindy, perfumes exquisitos para mamá, pequeños lujos que ellas no podían permitirse. Sentía una satisfacción profunda al compartir mi prosperidad con ellas. Se convirtió en una costumbre, una necesidad. No podía presentarme en casa de mamá con las manos vacías. Incluso si solo iba por un café rápido, sentía una punzada de culpa si no llevaba algo. El centro comercial se convirtió en mi ritual ineludible antes de cada visita. La alegría de Cindy al ver mis adquisiciones europeas era contagiosa. Sus ojos brillaban como estrellas al desempacar mi maleta. «Dios mío, Jess, ¿esto es de verdad de esa boutique parisina?», exclamaba, alzando cada prenda de diseñador que le traía. Al principio, sus reacciones me llenaban. Quizás intentaba comprar el cariño que me faltó en mi infancia, escogiendo con esmero regalos que creía les agradarían. Un suéter de cachemira para mamá, un bolso de cuero para Cindy. Un día, sin embargo, decidí preguntarles directamente qué deseaban. Mamá, con la mirada clavada en su taza de café, balbuceó un tímido: «Oh, no podría pedirte eso». Cindy, con igual vacilación, murmuró: «Quizás unas cuantas cosas de maquillaje de la farmacia». Pero algo cambió a partir de ese momento. Las peticiones se volvieron más audaces, más frecuentes. Mamá pasó de pedir toallas a enviarme listas de compras enteras por mensaje. Un texto decía: «Cariño, cuando estés en Milán el mes que viene, ¿podrías traer ese bolso Gucci que vimos en internet? Y Cindy necesita ropa de invierno. Algo de Prada sería ideal. Ah, y nos estamos quedando sin víveres». Observé mi teléfono. Un nudo de angustia se formó en mi estómago. Las listas crecían, se volvían cada vez más exigentes. Ya no se trataba solo de artículos de lujo. Esperaban que cubriera también sus gastos cotidianos. Una tarde, tras recibir otra extensa lista, decidí que era suficiente. Conduje hasta su casa, decidida a tener una conversación seria y franca. «Mamá, Cindy, necesitamos hablar de estas peticiones», dije, acomodándome en sus sillas de la cocina. Mamá se removió incómodamente. «¿Qué quieres decir, cariño?», preguntó con incertidumbre. La avalancha de solicitudes, la constante lluvia de necesidades.
Se está volviendo inmanejable, expliqué, sintiendo un nudo en la garganta. ¡Ay, vamos! Cindy rodó los ojos. No es como si no pudieras permitírtelo, estás forrada. No se trata de eso, repliqué, intentando mantener la calma. Sí, tengo dinero, pero... ¿Pero qué? Cindy me interrumpió, su voz cortante como un cuchillo. ¿Lo vas a atesorar mientras tu familia lucha? Tienes ese apartamento lujoso, viajas constantemente y no puedes ayudar a tu pobre familia. Eres rica. Tu padre te dejó todo ese dinero, y estás siendo egoísta. Sentí como el calor me subía a las mejillas. ¿Egoísta? Repetí. La indignación me embargaba. Ese dinero proviene del progenitor que realmente me quiso, el que no me descartó cuando dejé de ser conveniente. Un silencio sepulcral inundó la habitación. Es mi dinero, dije finalmente, poniéndome de pie, mi voz firme. Y yo decidiré cómo gastarlo. Qué bonito, Jess, escuché la amargura de Cindy. Qué bonita forma de tratar a tu familia. Salí, cerrando la puerta con un portazo que resonó en mi memoria. Durante 30 días, mi teléfono permaneció mudo, un silencio absoluto, ningún mensaje, ninguna llamada, ninguna lista de exigencias. Una parte de mí sentía dolor, pero otra, una profunda sensación de alivio. Tras un mes de silencio, mi teléfono vibró. Era mamá. Jessica, cariño, ¿podrías venir? Necesito hablar contigo de algo importante. Había algo en su tono que me preocupó profundamente. A pesar de nuestra reciente disputa, me encontré conduciendo hacia su casa esa tarde, un peso en el estómago. Al entrar a la cocina, encontré a mamá en la mesa, con una quietud inusual que me heló el alma. Cindy, a su lado, reflejaba la misma gravedad en su rostro, una máscara de preocupación que me dejó sin aliento. ¿Qué ocurre?, pregunté, deslizándome en la silla. Mamá, con un gesto lento, tomó mi mano. He ido al médico, Jessica. Es mi rodilla. Necesito una operación, una cirugía completa de reemplazo de rodilla, de inmediato. Un vacío se abrió en mi estómago, un abismo que amenazaba con tragarme entera. ¿Qué tan grave es?, pregunté con la voz seca. Su respuesta llegó como un susurro, llena de un temblor que me conmovió hasta los huesos. Muy grave. El doctor dice que si no lo hago pronto, podría quedar incapacitada, sin poder trabajar nunca más. Las imágenes de papá, su declive precipitado tras su diagnóstico, inundaron mi mente. El torbellino de impotencia que me había consumido al verlo sufrir. La cosa es, continuó mamá, su mirada desviándose hacia Cindy. El mejor especialista para este tipo de cirugía está en Arizona. Hay un hueco en su agenda, pero... Hizo una pausa. Todo. La cirugía, la estancia en el hospital, la rehabilitación, costará $70,000. ¿$70,000? Repetí, la cifra resonando en mi cabeza como un trueno. Lo sé, es mucho, dijo mamá con rapidez. Pero Cindy vendrá conmigo para ayudarme durante la recuperación. Todo el tratamiento y la rehabilitación durarán aproximadamente un mes. Sentí que el peso del recuerdo se cernía sobre mí. Las imágenes de los últimos meses de papá, los pasillos hospitalarios, el pitido monótono de los aparatos, la sensación paralizante de ver sufrir a alguien a quien amas. No podía permitir que eso se repitiera, no si estaba en mi mano evitarlo. Ayudaré, me escuché decir, la promesa saliendo de mis labios como un suspiro de alivio. Pero no puedo darte todo de una vez. Te puedo dar la mitad ahora, $35,000, y la otra mitad cuando reciba la factura del hospital. El rostro de mamá se oscureció. Las esperanzas, hasta ese momento presentes, se desvanecieron. Necesito todo por adelantado. El hospital. Mamá, interrumpí. Eso es todo lo que puedo hacer ahora mismo. Necesito ser prudente. Ella intentó replicar, pero Cindy posó una mano sobre su hombro, una silenciosa contención. Intercambiaron una mirada que me resultó indescifrable, un enigma silencioso. En realidad, dijo mamá, su voz cambiando de tono, como si un velo se hubiera levantado. Déjame llamar al hospital. Quizás pueda gestionar el pago en 2 plazos. Se retiró con su teléfono.
Su voz un susurro lejano que se desvanecía en el pasillo. Minutos después regresó, un alivio palpable irradiando de ella como el sol tras una tormenta. Dijeron que no hay problema, anunció, su voz como una brisa suave después de la tempestad. Podemos pagar la mitad ahora, y la otra mitad después de la cirugía. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos frenéticos, una danza borrosa de actividad. Transferí $35,000 a la cuenta de mamá. Una semana después, les ayudé a preparar sus maletas, y los llevé hasta el aeropuerto, como si los estuviera escoltando hacia un futuro incierto. Unos días después de la partida de mamá y Cindy, sentado en mi oficina, revisando documentos, mi teléfono vibró. El nombre que apareció en la pantalla me arrancó una sonrisa. Rachel Martínez, mi mejor amiga desde la infancia, desde que teníamos 6 años. Después de mudarme con papá, solo manteníamos contacto esporádico, a través de las redes sociales. Últimamente, habíamos vuelto a vernos, compartiendo cafés y recuperando el tiempo perdido. Hola, Rach, ¿qué tal? Pregunté, mi voz serena. Hay algo extraño, respondió ella. Su tono inusual, una nota inquietante que resonaba en mi oído. Necesito preguntarte algo raro. ¿Sabías que tu madre y tu hermana están en Europa? Reí, pensando que era una broma, una travesura de la imaginación. ¿Qué? No, están en Arizona. Mamá se opera la rodilla. Sí, eso creía yo también, pero... Rachel hizo una pausa, su silencio cargado de misterio. Mi hermana acaba de enseñarme estas fotos que Cindy le envió. Un golpe sordo, como un puñetazo en el estómago, me llegó con cada imagen que aparecía en mi móvil. Las notificaciones, una lluvia incesante de fotografías, me inundaban. Ahí estaba mamá, radiante, junto a la fuente de Trevi. Cindy, en Roma, posaba ante las vitrinas de tiendas exclusivas, un torbellino de selfies. La tía Angela y Emma, su hija, se relajaban junto a una piscina privada, en una mansión que gritaba opulencia. Las fechas, grabadas en cada instantánea, eran inequívocas. El día anterior. Hay más, susurró Rachel, mi hermana, la voz cargada de dudas. Cindy, al parecer, se jactaba sin pudor. Mamá había comprado billetes de ida para 4 personas. Ella misma, Cindy, mi tía Angela y mi prima Emma. $35,000, la suma que yo destinara a la operación, se habían evaporado en un mes de lujos en una villa de ensueño. Compras en boutiques de alta costura, cenas en restaurantes de 5 estrellas. Me quedé paralizada, contemplando la imagen de mi madre. Mi madre supuestamente postrada en una cama de hospital, saboreando un vino en una terraza con vistas a la campiña italiana. Una punzada de traición, fría como el acero, me atravesó. Habían jugado conmigo, valiéndose de mis recuerdos del sufrimiento de papá, manipulándome para obtener mi dinero. Esa noche, el sueño se esfumó, sustituido por las imágenes que se repetían una y otra vez, una espiral de desconfianza y dolor. Al día siguiente, mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el teléfono al llamar a mamá. La voz, un hilo de seda que intentaba mantenerse firme, pronunció la pregunta: ¿cómo fue la operación? La mentira, un velo de seda negra, ocultaba la verdad, una verdad que ardía como brasas en mi interior. ¿Cómo habían podido ser tan crueles? ¿Tan descaradamente aprovecharse de mi angustia por la salud de mamá? Habían tejido una red de engaños, una maraña de falsedades, utilizando mi propia vulnerabilidad para su beneficio.